Hola, buenas tardes amigos. Bueno, estamos en el metaverso de Wacom, en este metaverso tan especial, en esta sala que nos han preparado los amigos de Wacom para tener esta Metaverse X Talks ahí, donde vamos a hablar con Juan Antonio Sempere de metaversos y organización de eventos en Web3. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hicimos las Metaverse X Talks con avatares, pero aquí lo estamos realizando directamente, aunque se nos vea en vídeo, directamente del metaverso, con una experiencia totalmente inmersiva y personalizada. Pero bueno, vamos a explicar, antes de meternos a hablar de metaverso, Web3, de gestión de eventos, de los beneficios que supone todo este mundo, vamos antes a dejar que te presentes, tanto para quien no te conozca y también un poco la empresa Wacom Virtual, qué tipo de soluciones ofrece. En ese sentido, bueno, conocerte a ti y a la empresa para la que trabajas. Yo soy Juan Antonio Sempere, yo me ocupo las funciones del desarrollo de negocio en Wacom Virtual. La empresa nace en 2018, yo me incorporo al equipo en 2019, ¿no? En un 75% de la vida de Wacom llevo trabajando aquí y la verdad es que, bueno, principalmente a lo que nos dedicamos es a crear metaversos, a dar el soporte sobre todo, ¿no? Ese soporte humano a lo que sería la organización de eventos o espacios permanentes y a diseñarlos y a dar ese soporte humano que es necesario. Como nosotros decimos muchas veces, pues bueno, somos el staff de esos eventos físicos, pero en este caso de manera virtual, ¿no? Y hasta la fecha, pues sí que es cierto que nos hemos ocupado de proyectos tanto nacionales como internacionales. Hemos trabajado en estos 3 años que llevo yo personalmente, hemos desarrollado eventos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es decir, en los cinco continentes, desde aquí, desde la provincia de Alicante, en España, con lo cual, pues bueno, la verdad es que es un proyecto que en 2018 sonaba como muy aventurado y que obviamente en 2020 sufrió, entre comillas, ¿no? Un despegue exponencial debido a la demanda de eventos digitales o virtuales por cuestiones de la pandemia, ¿no? Y de las restricciones de desplazamientos. En este caso, hemos realizado tanto desde streamings, obviamente, que se nos ha solicitado, como lo que más nos gusta, ¿no? Que es hacer este tipo de eventos en Web3 o en metaversos. Hay realmente una compañía que yo conozco porque os conozco hace tiempo, además estáis también en Alicante, una empresa nacional y que estaba antes del boom del metaverso. De tal manera que vuestra apuesta en ese sentido y la apuesta por las ventajas que todo este mundo traía, en este caso una verticalización en la gestión de eventos, pero bueno, en diferentes también escenarios y soluciones, apostasteis por este mundo antes de esta explosión, porque evidentemente ese mundo existía. ¿Qué ha supuesto ese antes y después del metaverso? ¿No? Es decir, ¿realmente habéis notado, independientemente de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, del trabajo remoto, ¿no? El que el Zuckerberg cambiara el nombre de la compañía y presentara este concepto de metaverso, que es un concepto que ya existía y que ahora está enriqueciéndose y todo el mundo subiéndose al carro? ¿Qué ha supuesto para vosotros ese antes y después de esa presentación de ese concepto por parte de la compañía Meta? Pues no es por desmerecer, ¿no? Pero es decir, sí que esto ha ayudado a hacer que el metaverso sea un concepto más normalizado, podríamos decirlo así, pero obviamente lo que ha supuesto una transformación digital acelerada ha sido obviamente la pandemia. No podemos esconder que realmente el usuario medio es un usuario que no está acostumbrado a desarrollos demasiado acelerados, sino que si a algo puede acceder, por ejemplo, con una URL, lo prefiere respecto a la instalación de un soft, ¿no? Eso por poner un ejemplo, es así de sencillo. Uh -huh. Y bueno, pues por responder a esa pregunta, ¿no? Diría que la normalización del término metaverso ha ayudado bastante, ¿no? En este sector por parte de Facebook y más compañías como Facebook, pero sí diría que realmente el despegue de este tipo de eventos virtuales o plataformas virtuales en 3D con avatares generando realidades paralelas mucho más profundas
y humanas digitalmente, sin duda ha sido obviamente la pandemia, ¿no? Es la que ha dado ese acelerón elevado a 100 que se esperaba en unos 10 años y lo ha generado en menos de 4, ¿no? Por otra parte, me hacías también otra pregunta que me he dejado un poco en el tintero. Me has preguntado lo de Meta. Me hacías otra pregunta, pero me he liado con la respuesta y ya Sobre no. todo, yo creo que entiendo que os ha dado visibilidad, en el sentido que la Sí, gente ha empezado, primero, visibilidad y también entendimiento de que este tipo de soluciones, todas sus ventajas, ¿no? Por lo que bien dices tú, la pandemia ha introducido una aceleración tanto en la necesidad como en el aprendizaje a la fuerza, ¿no? sí, sí, En sí. todo el público a nivel general. Entonces, han entendido mucho mejor, ¿no?, estos términos de trabajo remoto, de virtualización de espacios, de nuevas dinámicas, un nuevo paradigma, ¿no? Al final realmente entendían que había una tecnología, pero que suponía algo más, ¿no? Sí, Y no, y sobre todo que, es decir, ya las entidades, empresas, administraciones públicas, obviamente ya tenían normalizada el uso de la videoconferencia, pero sin duda lo que requerían, sin duda, era el uso de plataformas con mayor componente emocional no, y que humanicen más el mundo digital, ¿no? Y sin duda esto es romper esa barrera de usar una plataforma plana como es una videoconferencia a pasar al metaverso, a pasar a entornos 3D en los que nos relacionemos no simplemente de una forma interactiva, básica, con los contenidos que allí nos encontramos, sino con el resto de personas, ¿no? Que nos interrelacionemos, pero que se pueda dar ese libre albedrío, ¿no? En el que no esté todo tan medido y que el componente de decisión por parte del usuario sea más amplio, ¿no? En el que yo me pueda interrelacionar con otros usuarios, en el que me pueda relacionar con el contenido que hay ahí colgado de una manera diferente y mucho más profunda. Y esto es lo que realmente se buscaba, ¿no? Y como he dicho antes, pues bueno, en un espectro o en un rango de tiempo mucho más amplio, pero que por las circunstancias que nos hemos venido encontrando en los últimos 2 años se han acelerado mucho más. la verdad es que cuando hicieron la presentación de Meta, además en una nota de prensa que se titula Building the Metaverse Responsible, de Meta, es decir, básicamente la definición de metaverso por parte de Meta, ¿vale? Dice que son unos espacios virtuales donde nosotros podemos crear y explorar con otras personas. No son simplemente espacios físicos como tú puedas imaginar, sino vas a tener la capacidad de estar con tus amigos, trabajar, jugar, aprender, comprar, crear y muchas cosas más. Esto es un extracto de lo que dice Meta, que es el metaverso. Dice más cosas al respecto, ¿no? Pero podríamos decir que es un poco en la línea de lo que vosotros comentáis, pero una vez lanzado este concepto, o más bien recuperado este concepto de realidad virtual, de nuevo mundo, ese Second Life o nueva vida, es verdad que ha sido muy positivo porque ha popularizado tanto la tecnología, las posibilidades, pero también el término, y creo que hasta cierto punto también se está abusando mucho de él y trasladando demasiadas expectativas que incluso el propio Zuckerberg un poco ha puesto el freno en este sentido, porque claro, la gente imagina que el metaverso es una realidad y lo que estamos hablando ahora mismo, lo tangible, lo presente, como vosotros habéis trasladado de un principio, son soluciones reales, nos trasladan a espacios virtuales con una interactividad y un nuevo paradigma para solucionar determinadas cosas, pero hay mucho hype alrededor de este concepto del metaverso y es muy positivo, también negativo, ¿no? Pasa como con la inteligencia artificial, es perjudicial el tanto hype porque se distorsiona mucho lo que se puede hacer a día de hoy, al menos, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, desde luego. Y es que yo diría, yo añadiría a tus palabras, con las que estoy totalmente de acuerdo, añadiría con que hay realmente una voluntad de llegar a una cantidad de funcionalidades muy importantes y muy innovadoras, pero que existe una brecha digital muy importante, ¿no? Y es que el usuario medio, del que no nos podemos olvidar, yo creo que aquí estamos entre personas que nos dedicamos tenemos profesiones que están metidas de lleno en lo digital
Y bueno, obviamente nuestro nivel no es medio, obvio, pero el usuario medio, que es el usuario mayoritario y es el que nos tiene que llevar a monetizar todo este tipo de plataformas y todo este tipo de servicios, está lejos de tener el nivel tecnológico que se requiere para hacer uso de todo este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en Wallcom, una de las principales funciones que tenemos es el adiestramiento del usuario medio, que es el visitante del evento que convoca nuestro cliente, ¿no? Es decir, nosotros, de hecho, una de las mayores funciones o de las más importantes es poder ayudar, dar soporte al usuario medio, hacerle formaciones si no ha entrado antes a un metaverso, ayudarle a cómo sacarle partido. Entonces, esta brecha digital es real, ¿no? Entonces, es muy necesario que esa brecha digital se reduzca para que el metaverso sea una realidad. Es decir, podemos tener una escopeta con la que matar auténticos rinocerontes, pero si no enseñamos al usuario medio a usar esa escopeta, no alcanzaremos nada, ¿no? Entonces, estamos también en ese impasse, ¿no? En el de reducir esa brecha digital, en el de normalizar el uso del metaverso, de entornos 3D con avatares, en el de asentar todo esto, ¿no? Hemos tenido una aceleración, pero sí que es cierto que hemos percibido que tras este fin de la pandemia, pues ha habido, por supuesto, digamos, como un pequeño paso atrás, ¿no? Es decir, obviamente esto no quita que haya marcas, entidades, usuarios que siguen haciendo uso, pero estos que ya siguen haciendo uso, no por obligación, están siendo una cantidad mucho más reducida que la que había en la pandemia, ¿no? Entonces, esto, más allá de ser un dato malo, que podría interpretarse inicialmente como un dato malo, hay que interpretarlo como un dato que es una realidad y trabajar desde tanto de nuestra compañía como del resto de compañías que tienen algo que ver con el metaverso en normalizarlo y escuchar más al usuario, sin duda. Porque ahí hay un tema que, bueno, lo hemos debatido a veces, creo también con vosotros, es las cosas van demasiado rápidas a lo mejor para el usuario medio, ¿no? Es decir, Sí, desde luego. cuando estamos hablando de transformación digital, nos introduce el concepto de metaverso y otros conceptos tecnológicos, de inteligencia artificial, de blockchain, de criptomonedas, de descentralización. Todo eso nos cuesta incluso seguir el ritmo a los que trabajamos en el sector. Realmente se está trabajando en poder aterrizar toda esta tecnología para que tenga impacto en el usuario de a pie, ¿no? O en el usuario medio, ya sea en entornos de trabajo, en entornos evidentemente no corporativos, pero es difícil, ¿no? Porque el sector tecnológico, el business de este sector, lo que hace es justamente, yo creo que lo contrario, ¿no? Es decir, tenemos inflando el concepto o enriqueciéndolo, depende cómo se mire. En algunos casos yo creo que se enriquece, pero en otros se perjudica. Y al final yo creo que distorsionando o ampliando demasiado para que el cliente medio o una empresa se plantee determinadas cosas de una forma clara o estratégica, ¿no? Porque es verdad que vamos a tocar conceptos que seguro que, vamos, ni tú ni yo a lo mejor los tenemos claros, como puedan ser los Soul Tokens, los NFTs. Si ya no teníamos claro lo de los NFTs, imagínate lo de los Soul Tokens, qué supone para el metaverso. Esto, aquí tocamos dos cosas, que es metaverso y web 3.0. Yo quería hacerte una reflexión porque ayer la tuvimos, y es la siguiente. ¿Qué relación tiene el metaverso con la web 3.0? Porque aquí hay diferentes opiniones, propuestas, quién lo dice, quién no, desde qué momento, porque Meta, que es quien lanza el concepto de metaverso, el nombre, no digo el concepto porque evidentemente ese concepto ya existía, ¿no? Sí, Pero sí. no lo vincula a Web3 ni a una descentralización, mientras que la comunidad sí que ha vinculado casi ipso facto el que el concepto de metaverso esté vinculado a la web 3.0. Primero, ¿qué es la web 3.0 y por qué se vincula una parte de la comunidad? Yo creo que la gran mayoría metaverso y web 3.0. Y vosotros en ese sentido yo creo que también, ¿no? Explica un poco para la gente que no lo pueda entender qué es la web 3.0 y cómo se vincula web 3.0 con metaverso, ¿no? ¿Qué relación tiene en este sentido? Sí, a ver, aunque son términos que realmente están cerca y que, bueno, no hay una verdad absoluta, por supuesto, eso para empezar, hay interpretaciones, ¿no?
desde el punto de vista más subjetivo y como lo veo yo como Juan Antonio Sempere, es que la Web3 es una evolución, obviamente, de manera nativa y natural de una Web 2. Una Web 2 es la que obviamente tenemos a día de hoy, en la que tenemos ciertas capacidades de interacciones y demás. Esa evolución de esa Web 2 va a ir a parar a una Web 3 en la que 3.0, en la que obviamente vamos a tener la profundidad de tener una cantidad de interacciones tal como, por ejemplo, como nos estáis viendo ahora mismo a Plácido y a mí, aquí interactuando en un espacio que os estamos proyectando desde un compañero que ahora mismo está haciendo las veces de cámara, ¿no? Que se llama Brian Bertone, que es mi compañero, y aquí dentro, en lugar de simplemente absorber contenidos, es un espacio de encuentro, ¿no? De contenidos, de encuentro, Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, pues esta web 3.0 podría ser perfectamente un piso piloto de una promotora inmobiliaria en la que yo, por ejemplo, le estoy enseñando a Plácido un piso piloto que aún no ha sido construido, pero estamos navegándolo y él me está haciendo preguntas y yo le estoy vendiendo este piso piloto, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de web 3.0, ¿no? Hasta ahí, por ser bastante específico. Después, en el término metaverso, nosotros apostamos o creemos que el término metaverso es algo descentralizado como lo es el Internet que conocemos a día de hoy, ¿no? en el que bajo un mismo protocolo o bajo un mismo lenguaje todos estamos allí, ¿no? Entonces, es necesario, obviamente, que ese metaverso sea descentralizado y que no corresponda a un único propietario, sino que haya metaversos o haya servicios al metaverso que estén dentro de ese metaverso descentralizado, pero como un entorno, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si esto ha quedado más o menos claro, pero claro, obviamente el cruce de términos Sí, hace que al público lo confunda, desde luego. bueno, ahí realmente hay un autor, es John Radoff, que os recomiendo. Tiene un blog que es Sí, Building sí. the Metaverse y es un poco el que establece parte de ese paradigma y un poco el determinadas reglas en este sentido, y un poco la comunidad ha seguido esta línea, pero al final, evidentemente, como bien dices tú, yo creo que la web 3.0, que es descentralización, cuando se vio la importancia del concepto de metaverso, cuando se lanzó la idea de que iba a ser una nueva realidad, ¿vale? Eso dicho entre comillas, realmente se vio que el concepto de Zuckerberg, de Meta, debía ser mejorado o debería garantizar determinadas cosas como las que tú comentas. Una de ellas, evidentemente, sería la interoperabilidad de multiversos, porque no hay un único multiverso, ni se quiere que haya un único multiverso. Es decir, no queremos un monopolio de un único multiverso donde esté todo controlado por una única compañía, un grupo de compañías, sino lo que buscamos es que puedan haber muchísimos metaversos y que se puedan integrar o interoperar entre los diferentes entornos, ¿no? Evidentemente, esto es algo muy interesante para que no exista pues una hegemonía de una única compañía, que es algo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Luego, aparte, esa web 3.0 de descentralización entroncaría con una economía también descentralizada, donde ahí entrarían todo el tema de las criptomonedas, entrarían todo el tema de los conceptos de NFT, de propiedad, etcétera, ¿no? Evidentemente, todo esto se está construyendo, vendiendo, creando a la vez que se construye la tecnología subyacente. Es decir, no es que se cree la tecnología, se pruebe y luego se crea la solución, sino que casi al mismo tiempo estamos creando nuevos conceptos, utilizando algunos que ya habían, como temas de blockchain, como temas de tokenización, como temas de criptomonedas, para crear como un nuevo paradigma en un nuevo mundo que es el metaverso, que es una visión más ambiciosa incluso, al menos en la presentación, que la del propio Meta, donde lo que buscaban es quizá una visión más reducida o más conservadora, aunque luego también creo que se han subido al carro y es como, viendo la expectativa que han levantado, han dicho, oye, cuidado, que esto va a tardar en llegar, ¿no? Porque al final de todo esto, algunas cosas las podemos ver ya, como son vuestras soluciones y las de otros fabricantes, pero hay muchas cosas que se están haciendo y construyendo sobre la marcha, quizás algún término negativo,
pero se está construyendo sobre la marcha. Es decir, se está construyendo a medida que se va viendo cómo surgen algunas tecnologías y cómo se pueden utilizar bajo ese paradigma de metaverso descentralizado, ¿no? Todo esto es algo caótico, pero es verdad es que es como que se está creando el metaverso en este sentido, ¿no? Sí, aquí lo que sucede es que realmente el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro. Y eso es una realidad. Y lo único que podemos hacer aquí es realmente asustar a la gente, ¿no? Es decir, si intentamos abarcar más de lo que realmente es posible hacer o tenemos garantías para llevar adelante con éxito, podemos asustar al usuario medio al que antes hacíamos mención, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que podamos hacer cosas muy específicas con garantías en el metaverso para que después podamos evolucionar hacia cosas más potentes o más profundas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso podemos albergar, dependiendo del tipo de metaverso en el que trabajemos, podemos albergar eventos de hasta 1000 personas en live, con su avatar, accediendo al mismo espacio, pero con esas limitaciones, aunque haya gente que nos pida, es que necesito 5000 de aforo simultáneo, pues generamos metaversos paralelos, pero que sean soluciones realmente efectivas y que den una garantía de uso, ¿no? Y que en este caso, pues por ejemplo, los eventos en el metaverso son una realidad que podemos llevar a cabo, ¿no? Y que hemos hecho de tipos muy diferentes, ¿no? O sea, hemos hecho congresos, hemos hecho jornadas de acciones dinamizadoras, estamos creando incluso ahora un torneo de fútbol para una empresa de Abu Dhabi, interna para los trabajadores. Entonces, bueno, esta cuestión, yo haciendo alusión a lo que tú comentabas antes, ¿no? Haría mención a que es necesario que vayamos paso a paso y que le demos al usuario medio soluciones parciales que funcionan para que vaya confiando en el metaverso de una manera ya después, en un segundo paso o en un segundo escalón, que superemos en esa escalera, con más garantía, ¿no? Con solvencia y con confianza, pero yendo paso a paso y comiéndonos esta tarta pedazo a pedazo sin querer abarcar demasiado en un primer momento. Sí, sobre todo porque si se abarca mucho, como bien dices tú, al final no focalizas ya a nivel interno y de desarrollo, pero luego para aterrizarlo al cliente también tienes un problema en este sentido, ¿no? Y es que tienes que hacer entender tu solución, tienes que llevarla al cliente, tiene que utilizarla. Eh, en este sentido, bueno, no sé si te he perdido, Juan Antonio, o está Brian. Brian sí que está, no lo sé. Bueno, Brian sí que está acá, pero bueno, de momento estoy yo. Sí quería comentar, evidentemente esta tecnología enfocada a una solución en concreta como es eventos, pero a otras soluciones o problemas, como has comentado tú, en el caso de retail, en el caso de PropTech. Ya tenemos aquí Juan Antonio otra vez, un segundo. Vale. Vale, ahora Juan Antonio, ¿se te oye otra vez? ¿Sí? Sí, 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 hola. se te vuelve a ir, sí, te habíamos perdido, pero se te vuelve a ir. No, lo que estaba comentando es que esta tecnología, que como bien dices tú, tenemos que trasladar a las empresas paso a paso, que es verdad que a veces no depende de nosotros porque el mercado va muy deprisa y como empresa tecnológica tenemos que estar siempre al día, ¿no? Pero también hay que aterrizar estas soluciones en los clientes y como bien dices tú, hay que ir paso a paso, ¿no? Es obvio que aparte de una herramienta tecnológica, la utilización de esta herramienta tecnológica supone una evolución o un cambio de paradigma en algunos aspectos. Por ejemplo, en la relación que pueda ser con los trabajadores, el recruitment, ¿no? En la contratación, por ejemplo, las reuniones, la fidelización del talento, el trabajo colaborativo o en equipo. Estamos hablando de que la utilización de estas herramientas supone el repensar algunos procesos de negocio, ¿no? Esto está claro que hay veces que hay clientes que no les gusta tanto cambio, pero independientemente de que sea una herramienta práctica que te soluciona el hacer cosas de forma remota y de una forma interactiva y con muchas ventajas, también supone un cambio de filosofía, un cambio de mentalidad, un repensar cómo hacemos las cosas, ¿no? Esto lo estás viviendo cuando presentas proyectos, intentas no mostrarlo mucho porque o depende del tipo de cliente, porque puede ser que
quieran darle un enfoque práctico más que un enfoque estratégico. ¿Cómo estás viendo el acercamiento de las empresas a esta tecnología, ¿no? Una vez que se han decidido a dar el paso, ¿no? Pues te lo explico muy sencillo. Es decir, normalmente a nosotros nos contactan principalmente los departamentos de marketing o los departamentos de ventas para hacer este tipo de eventos. Entonces, ellos obviamente tienen que cumplir con unos KPIs, ¿no? Entonces, es muy importante, lo primero que nos piden es que sea muy accesible, que sea sencillo. Ellos han de cumplir con, obviamente, un índice de accesos muy alto respecto a los invitados. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Y después la visibilidad de marca, que es mucho más fácil de conseguir. Pero, obviamente, lo primero, ese índice de accesos y que sea muy sencillo, obviamente, lo tenemos que completar, a nivel técnico, haciendo que sea tan solo necesario, por ejemplo, un link para acceder, como por otra parte, haciendo todo ese tipo de servicio de soporte o ese servicio de adoctrinamiento, de formación, para que el usuario medio no tenga problemas en acceder. Pero ya te digo que obviamente nos piden simpleza, ¿no? Es decir, más que grandes alardes tecnológicos, nos piden simpleza en este paso hacia el metaverso. Sin duda, yo creo personalmente, y mis compañeros yo creo que así también lo creen en la compañía, y es que es una cuestión de cambio generacional, ¿vale? Es decir, que hace falta, obviamente, que pase una generación para que esto sea algo totalmente asentado. Es decir, aquellas personas que han vivido toda su vida accediendo a metaversos, tipo en el entorno de los eSports o del gaming, van a tener el uso del metaverso como algo totalmente asumido y necesario para su día a día y no como una cuestión de necesidad evolutiva, como se tiene a día de hoy por los clientes que, por ejemplo, nosotros tenemos durante estos años, ¿no? Claro, aquí me salen varias preguntas, ¿no? Vamos a, quizá, al hilo de lo que tú comentas de la generación gaming, ¿no? Es cierto que incluso la propia Meta, viendo la publicidad del metaverso, que recomiendo verla, la publicidad que realiza Meta al metaverso, está muy enfocada a una generación. Creo que aunque obviamente estas soluciones no es para un grupo de edad o un rango de edad o para una generación, sí que se tiene muy claro que hay una generación, la generación gaming, que va a coger esta tecnología con los brazos abiertos porque es a lo que está acostumbrado, a trabajar bajo estos entornos, bajo estas filosofías, se van a sentir en su propio hábitat, mientras que otras generaciones lo van a ver como una herramienta, pero no como su hábitat natural, y les va a costar más. Pero bueno, la generación gaming, mucha gente juega y no es de una edad en concreto, ¿no? Pero es verdad que generacionalmente está también situado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, quizá encontremos resistencia ahora, pero en poco tiempo toda esta resistencia se sabe que va a ser poca, quizás 5 o 10 años, porque las generaciones que puedan verlo como una barrera, verse en 3D, navegar en entornos de realidad virtual, gamificación en determinados procesos, o el tema de NFTs, activos digitales, que todo esto está, microcompras, etcétera. Todo esto está muy integrado en los videojuegos. Todo esto va a desaparecer, esa barrera, porque ya hay una generación que está formada en ello, ¿no? ¿Tú crees que está muy vinculado esta tecnología o esta propuesta con una generación concreta? ¿O realmente al final, bueno, la adopción va a ser masiva, pero está hecha para todos en este sentido y no va a haber barreras? O como has dicho, es muy para la generación gaming. Yo podría resumirlo de una manera sencilla y es que hemos adaptado la tecnología, la hemos aterrizado al nivel del usuario medio actual, ¿vale? Para que sea una solución para todos ellos, pero será algo extendido de manera natural con esa generación gaming, ¿no? Sin duda. Nos encontramos, ese sería un factor muy positivo en los próximos 8 años, 7, 8 años aproximadamente, pero después nos encontramos con un factor no negativo, no podría decir negativo, pero sí que nos haría trabajar mucho y que nos hará trabajar mucho,
y es que obviamente esta generación va a ser mucho más exigente que la actual, ¿vale? Es decir, la generación actual se conforma con que sea sencillo, con que le solucione la papeleta a día de hoy y poder salir del paso de una manera solvente, pero esta generación gaming, como tú la denominas, sin duda va a ser muy exigente. Ya viene de usar el metaverso durante toda su vida. Ya ha ocurrido, ¿no? Y bueno, puede ocurrir con la gente que esté viendo también el metaverso. Es decir, cuando Meta ha propuesto algunas fotos, decían que a nivel gráfico era como muy inferior a lo que, claro, estabas encontrando en videojuegos, ¿no? Claro, no se entendía una tecnología y la otra, que no tiene nada que ver, bueno, están relacionadas, pero no tiene nada que ver, y Meta sufría unas críticas terribles por sus tecnologías de gráficos de avatares en este sentido, ¿no? Y bueno, enseguida rectificaban diciendo que iban a mejorar la calidad gráfica. Es un poco lo que tú comentas, ¿no? La generación gaming va a ser muy exigente con este tipo de contenido, ¿no? Sin No duda, sin duda. no van a tener piedad porque están consumiendo este tipo de contenidos desde que, bueno, desde que empezaron a tener acceso a interacción con una tecnología, un móvil o una consola, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. El asunto, y yo en este caso no lo puedo justificar, pero sí que lo puedo razonar, y es que digamos, el volumen bruto a nivel internacional que mueve el negocio del gaming es muy superior al negocio que hoy en día mueve el metaverso, ¿no? Entonces, con esto no estoy defendiendo la falta de desarrollo de la parte del metaverso, de la Web3, sino que estoy diciendo que hay una cuestión económica de por medio, que es de inversión y que es necesaria aumentar, ¿no? Y que obviamente conforme vaya habiendo más usuarios interesados o que necesiten el metaverso para su día a día, sea por una razón laboral o por una razón de ocio, obviamente se desarrollará mucho más, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, cuando Facebook compró Oculus, fue a inversión de fondo perdido, ¿no? Es decir, bueno, yo compro esta marca, tengo mi propia marca de gafas para poder hacer que el usuario medio llegue al metaverso, pero es una cuestión de inversión a fondo perdido, igual que las inversiones que se están haciendo para llegar a tener metaversos propios y plataformas solventes, ¿no? Pues por ejemplo, como la que estamos teniendo a día de hoy. ¿Vale? Hay una pregunta que me ha surgido de raíz de, ya he dicho que de tu anterior intervención me han surgido varias preguntas. Una de ellas es cuando viene un cliente, ¿qué es lo que busca? ¿Una solución práctica? Porque al principio, bueno, no sé si me equivoco en algo de lo que voy a comentar, me lo dices, empezasteis verticalizados en gestión de eventos, ¿no? En este sentido, ¿no? Se os conocía por eventos virtuales, pero yo creo que a día de hoy pues hacéis muchísimas más cosas dentro de lo que es todas las posibilidades del metaverso, ¿no? Pero bueno, inicialmente empezasteis por ahí y no sé si las empresas los clientes cuando os buscan os posicionan ahí o la gente lo que quiere es metaverso y no saben cómo utilizarlo y no buscan una herramienta, sino buscan aplicar metaverso a su empresa. Un poco lo que pasa con inteligencia artificial. No saben para qué lo quieren, pero como es tendencia y saben que es muy útil y están haciéndose cosas y no quieren quedarse atrás, quieren utilizarlo en su empresa, sea para lo que sea, ¿no? ¿Estáis encontrándoos este caso o ya vienen las empresas muy concreto a una solución que ya le dais? ¿O vienen en, oye, el metaverso qué puedo hacer para mi empresa? Principalmente las empresas vienen referenciadas a Walcon por el asunto de la realización de eventos, ¿no? De la producción de eventos virtuales en el metaverso, y también nos encontramos esa otra parte de marcas o de empresas que quieren aplicar metaverso a su marca, pero no saben cómo, ¿no? Entonces nos dicen literalmente, quiero aplicar metaverso a mi día a día, ¿de qué manera lo puedo hacer o cómo lo puedo aplicar, ¿no? Sí que es cierto que ahí, digamos, es donde menos volumen tenemos porque, por esa misma razón, ¿no? Porque las propias marcas y empresas no saben cómo aplicarlo, ¿no? Aunque nosotros les recomendemos o les asesoremos, sí que es cierto que, bueno, hay mucho interés, pero aún no hay esa apuesta en firme por parte de las marcas. Bueno, aquí hay una pregunta, voy a ponerme de abogado del diablo, de la parte del cliente. Nadie se tome esto a mal, pero es la típica pregunta y más con la situación económica
que vienen, nos anuncian o vamos a tener casi el apocalipsis, ¿no? Económico, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿esto es muy caro? Bueno, esta es la típica pregunta. Y que evidentemente, dependiendo del proyecto y lo que quieras, es más o menos, ¿no? Pero esto es una típica pregunta, ¿no? Al final, este tipo de proyectos está enfocado a grandes marcas, empresas de un tamaño medio o pequeño, no lo sé, depende del sector, pueden invertir o pueden acercarse a este tipo de tecnologías y aprovecharlas sin unas inversiones o desproporcionadas o inasumibles. No sé cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión en ese sentido. A día de hoy, mañana no sabemos, pero... A día de hoy, mira, a día de hoy, por ejemplo, hemos organizado congresos medios, por ejemplo, con 300, 400 personas de asistentes a ese congreso y las organizaciones de los congresos asumen como una inversión económica viable el poder realizar su congreso en digital o en híbrido, ¿no? Con este tipo de tecnología. Con lo cual, obviamente, no es una cosa no es cara ni barata, sino es posible invertir en ello o no, porque los números te dan, ¿no? En este caso es viable, ¿no? Aparte, más allá de que obviamente hacemos proyectos, pues, por ejemplo, como el que organizamos, más que organizamos, la organiza Guardia Civil, pero nosotros realizamos el metaverso para la Liga de Ciberseguridad de Guardia Civil, que es un evento ya más importante, de mayor calado, con más de 1000 personas en directo, pero también hacemos otras cosas para marcas privadas, ¿no? Entonces, bueno, es algo asumible, ¿no? Dependiendo obviamente de las funcionalidades que quieras o también de la cantidad de diseño que requieras de manera personalizada, porque al final esto es una cuestión que no se puede automatizar, sino que requiere de diseñadores que imiten infraestructuras reales para digitalizarlas, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sería, obviamente no hay límite a la hora de invertir, pero sí que es viable para organizaciones pequeñas. Otra cosita es, dentro de los sectores, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto muchos casos ya de eventos y de marcas que ya están apostando por el metaverso. Normalmente se suelen hacer publicidad de los grandes proyectos, ¿no? En este sentido. ¿Qué sectores tú crees que a día de hoy pueden tener un mayor retorno, un mayor beneficio de su introducción a lo que es el metaverso? Bueno, has comentado uno que es el de el PropTech, el de venta de activos inmobiliarios, la propia gestión de eventos, marketing, ¿no? ¿Qué sectores o procesos tú crees que pueden verse muy beneficiados a día de hoy en plan, oye, mira, si aplicas este tipo de tecnologías que nosotros estamos aplicando, tenéis ya no solo una inversión, sino un ahorro y un retorno importante porque vuestro sector es muy proclive a optimizar esto, ¿no? ¿Qué sectores, si puedes nombrar dos, tres o algún caso, crees que tendrían mayor relevancia? Pues sin duda, aquellos en el que el punto de dolor de esa acción o de esa actividad sea el desplazamiento, sin duda, Bueno, y ¿no? más Es viendo decir, cómo están los precios, ¿no? De gasolina y sí, desplazamiento. sí, obviamente, ¿no? Y esto me refiero a, De tiempo, bueno. ya no es una cuestión de gestión económica, sino también de gestión del tiempo, ¿no? Es decir, si yo puedo ahora mismo estar en un evento en Hong Kong haciendo negocios y al desconectar puedo estar en mi oficina o puedo estar en mi casa, obviamente ya no es simplemente un beneficio económico, sino un beneficio de un intangible como es el tiempo, que tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, pues yo creo que sin duda, teniendo como solución el metaverso a un punto de dolor, ese punto de dolor sería los desplazamientos o la realización o recreación de entornos no reales, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, como en este caso, el sector inmobiliario para recrear espacios que aún no están construidos, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente, aquellos en los que el punto de dolor sea el desplazamiento o la recreación de espacios que no son reales. Aquí en este sentido, bueno, haciendo un poco de abogado del diablo, no yo, quiero que lo hagas tú, es decir, es poco tirarte piedras contra tu tejado, pero yo conociéndote un poco, sé que también opinas que esto es muy positivo, pero que también tiene sus riesgos estas tecnologías, ¿no? Evidentemente, todo este cambio que ha supuesto todo lo que estamos viviendo nos ha traído muchos beneficios, ha acelerado todo este proceso de transformación,
una aceleración de integración de tecnología, ¿no? Pero el ser humano, desde un punto de vista humano, podemos perder cosas, ¿no? ¿Tú de qué tienes, no miedo, preocupación de que determinadas cosas a nivel humano puedan verse perjudicadas con el uso de estas tecnologías, ¿no? Y cuando hablo de tecnologías puede ser metaverso u otras, ¿no? Pero tenemos que cuidar, ¿no? Es como decir, oye, esto está muy bien, pero no olvidemos, no sé, el tema presencial, el tema humano, o realmente tú crees, Juan Antonio, que vamos a un mundo en que estos paradigmas van a cambiar tanto que estas preguntas van a dejar de tener sentido, no lo sé. Yo creo que realmente, como recuperando mi intervención anterior, la nueva generación que viene socializa de una forma diferente. Es decir, yo por desgracia, ¿no? Es decir, yo creo que por desgracia socializa de una forma diferente en todos los ámbitos y hay una desafección de la interrelación personal presencial, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como ya vienen directamente de tener ese tipo de relaciones personales, no lo van a echar en falta, ¿Tú lo ¿de ves acuerdo? ahí, tú lo ves ahí como un tema evolutivo generacional o como un problema, lo que estás comentando? No, yo creo que es una cuestión, no, no Una creo que realidad, sea, una no creo realidad. que sea un problema. Es decir, creo que al final es una cuestión de evolución y la evolución no siempre tiene que ser positiva. Es decir, bueno, la evolución va en un camino y eso hará que después se siga evolucionando a partir de ahí de una forma u otra, ¿no? Es decir, hay veces que hay que reconocer los errores y seguramente, es decir, no hay que pasar del blanco al negro, es decir, de todo presencial al que sea todo virtual. Creo que sí que hay un apego a lo virtual de esa nueva generación porque es mucho más fácil, pero eso conlleva unos riesgos, ¿no? Y yo creo que no sé si esa generación será capaz de poder autoanalizarse o lo hará la siguiente, sin duda. Bueno, normalmente solemos analizar, nos cuesta mucho autoanalizarnos, ¿no? Y nos resulta mucho más fácil analizar generaciones futuras o pasadas, ¿no? Pero Sí, desde luego. es algo social que este tipo de tecnologías nos pone el reto de ver qué pasa, ¿no? Que no tenemos una brújula de cristal, pero creo que tenemos que tener cuidado en este sentido. Aquí hay otro tema, tenemos dos o tres temas pendientes, pero el tema de la regulación, ¿no? Ya no hablo de la regulación a nivel legal, de que pueda haber un delito dentro del metaverso, los típicos casos que se han comentado, que son un poco en ese sentido repetitivos y no voy a entrar porque se han comentado en muchos programas, sino es quién regula el tema del metaverso. Es decir, por ejemplo, cuando hacéis un evento, como el que has comentado, que estamos hablando de miles de personas, eh, pueden ocurrir muchas cosas en un espacio interactivo Sí. con miles de personas. No lo sé, si aquí desconozco, bueno, aquí tenemos, visto pasar. Si tenemos realmente, trabajáis con equipos que puedan analizar a nivel ético, legal, qué pueda pasar en un entorno y hacer algún tipo de manifiesto previo de comportamiento, porque claro, dependiendo del escenario, podrían ocurrir cosas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Desde luego, En desde este luego. sentido, ¿cómo abordáis primero este tema ahora? ¿Vale? Si habéis tenido algún problema, no sé, algún conflicto de interacción entre usuarios o ha pasado algo, en este sentido, alguna denuncia de este usuario, no lo sé. ¿Y quién regula esos espacios o quién debería regularlo? Las empresas que proporcionan las soluciones, las que las utilizan, las administraciones públicas, un consenso global. ¿Qué es lo que piensas? Nosotros en este caso, puedo hablar por lo que hacemos y es que las gestionamos nosotros. Es decir, en los eventos que producimos gestionamos directamente este comportamiento dentro, ¿no? Entonces, tanto obviamente todos los usuarios tienen obviamente un manual de manera previa para acceder al evento, como después, digamos, actuamos un poco de control y de censura en cierta manera para que haya un comportamiento digno dentro del evento, ¿no? De eso se encarga todo el staff humano que estamos digitalmente dentro del evento, ¿no? Y es necesario, como en cualquier, Cuando como hacéis, en cualquier comunidad. perdona que te interrumpa, porque si a veces me vienen cosas perdona. Cuando hacéis un evento, por ejemplo, de este número, a veces ponéis avatares o personas que entran al metaverso para controlar, supervisar, ayudar o monitorizar. Exactamente, tal cual, tal cual. Entramos como avatares
para supervisar y controlar, pero también para dar soporte y ayudar. Ajá. En ese sentido, no habéis tenido ningún problema de momento. No, 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 a todo se ha regulado pertinentemente y bueno, No se han puesto dos avatares a pelearse. Empujar. bueno, hemos tenido situaciones muy variopintas, es decir, hasta tanto público que se sube al escenario de manera no autorizada, como obviamente las personas simplemente son personas, estén en un entorno virtual o en un entorno físico, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente por porcentaje tiene que haber personas que se comporten de una manera no correcta, como no corresponde, y son controladas, digamos, o digamos, gestionadas por parte del staff del evento, ¿no? En ese sentido, ya un poco por terminar, poco a poco, porque tenemos un par de preguntas más, pero ¿qué esperas en... Bueno, sabes que ahora viene el MetaConnect, bueno, viene un evento de Meta en breve, no sé exactamente qué fecha es, ¿no? Pero bueno, están pendientes de anunciar, perdón, tanto hardware como entiendo diferentes servicios o mejoras o actualizaciones, pero independientemente de este evento y de su vinculación a Meta, porque al final el tema de Meta hay muchos proveedores que están construyendo alrededor de este concepto, ¿qué es lo que esperas ver en un plazo de un año, 2 años en este mundillo que nos pueda sorprender en este sentido? Aparte de el uso de la inteligencia artificial, yo creo que va a ser una de las cosas que va a sorprender. Por ejemplo, a nivel creativo, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Javier Ideami esto además lo proporcionaba este concepto, que es el tema de las inteligencias artificiales generativas en metaversos, ¿no? En este sentido, de tal manera que podamos tener esta capacidad de creación, como hemos visto de Midjourney, de Stable Diffusion, de estos modelos generativos y creativos que estamos viendo estas imágenes tan espectaculares, pero esto dado en un entorno virtual. Imagínate imágenes generadas por avatares, ¿no? De forma colectiva, en un entorno 3D. Bueno, esto puede ser la hostia, vamos, con perdón de la palabra. Sí, sí. Bueno, esto hay una idea, que es, bueno, una idea en un producto que es Javier Ideami tiene, en este sentido, Geniverso se llama, pero como esto va tan rápido, ¿tú qué esperas en este sentido en el metaverso en un plazo de un año o dos, es decir, en un presente casi inmediato? Algo que tú dices, en esto yo creo que nos van a sorprender, van a mejorar mucho la calidad gráfica, los servicios, qué nos van a, o vosotros mismos, ¿no? Si es algún producto o solución que vosotros estéis trabajando, ¿qué esperas tú en ese sentido, en este sector que es tan vertiginoso, que pueda parecer que nos sorprenda o que tú esperas que nos sorprenda? Yo creo realmente que lo que espero, ¿no? Lo que espero que suceda y sería de forma positiva para, digamos, la implantación generalizada del metaverso, es que realmente la gente se pueda divertir, ¿no? De una manera correcta. ¿No? Y con esto podría estar en contraposición con que ya existe el sector del gaming, ¿no? Pero con que la gente se pueda entretener y hacer cosas que no hace a día de hoy en el gaming y sí puede hacer en el metaverso. ¿De acuerdo? Ahí es donde realmente creo que las plataformas y las marcas aceptarían, ¿no? Es decir, oye, yo el que me crees un edificio en Decentraland en el que pueda haber un modelo o un vestido de Dolce Gabbana y me lo pueda comprar allí, eso ya lo puedo hacer en el e-commerce de Dolce Gabbana, ¿no? Es decir, quiero hacer otras cosas. Quiero ir con mi avatar y vestirme con ese vestido, o quiero ir a una fiesta en la que pasen cosas que no pasan en otro sitio. Ahí es donde realmente creo que es donde tienen que apostar para que se extienda el metaverso como un uso generalizado y realmente demos un paso adelante. Realmente pasa igual en los videojuegos, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor quizá esto suena un poco lo que tú has dicho, que sea divertido es que sea adictivo, ¿no? Aunque parece que no es lo mismo, pero además ha habido alguna crítica en este sentido, ¿no? Pero está claro que a lo mejor una crítica hace 3 meses, pasan 3 meses y lo mejoran, lo solucionan, Sí, sale sí. otra cosa. Entonces lo que pueda decir ahora, a lo mejor mañana ya no vale, ¿no? Pero sí que han comentado a veces, ¿no? Que los metaversos en este sentido tienen que mejorar pues, sus capacidades de enganche en este sentido, ¿no? En Sí. cuanto a posibilidades de gamificación de diferentes formas, ¿no? No se sabe porque al final no dejan de ser espacios abiertos, que es como, vamos a llamarlos así, vacíos, aunque no sabes ese término, pero para enganchar a una determinada generación van a tener que ofrecer un valor añadido, ¿no? Porque claro, esto Sí. lo encontramos mucho en los videojuegos y claro, esa exigencia es como que se va a trasladar
y vamos a tener que un poco dar mucho al tarro para poder saber dar ese valor añadido, como hacéis vosotros en los eventos o en otras soluciones. El sector tiene que evolucionar en este sentido para poder enganchar, ¿no? Para que tú Sí, te desde luego. apetezca entrar al metaverso, ¿no? En este sentido. Desde luego, es decir, el sector, y nos incluyo, hay que avanzar muchísimo en esa línea para que el usuario, cuando acceda al metaverso, no obviamente, o sea, aumentar, voy a cambiar mi discurso, aumentar la retención del usuario, que es una cuestión muy marketingiana, ¿no? En este caso, igual que cuando ves un vídeo en YouTube, es necesario que yo te enganche con lo que pasa en el metaverso o con las capacidades de las cosas que te doy para hacer en el metaverso. Es necesario que te enganche y que te mantenga allí. Bueno, Entonces, aquí ahí realmente hay mucho que hacer. habían algunas estadísticas en este sentido, que es cuando preparando el programa, pues estuve viendo, porque sabes que al final, y me pareció muy curioso la cantidad de usuarios diarios que tienen diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, de Sandbox 1180, de Centraland 978, pero luego íbamos a Roblox y teníamos 54,1 millón de usuarios diarios. En Fortnite teníamos 24,2 millones. Second Life llegó a tener 200.000, pero comparativamente con redes sociales estamos teniendo Twitter 229 millones diariamente y Facebook usuarios activos 1,93 billones. Es decir, al final esto lo que quiere decir es hay mucho trabajo por hacer. Realmente en otras plataformas, en gaming, por ejemplo, en redes sociales, hay más actividad que hay en el metaverso, por mucho hype que haya. Entonces, Ahí con los números que tú has dado, Plácido, al final estás situando a una generación en unas plataformas y a otra generación en otras plataformas. realmente la que se Entonces, quiere mover es la de gaming, ¿no? La del Roblox, la de Fortnite. Esa es la que se obviamente, quiere mover a... La de esa es redes la que, sociales es muy estático y esa será, no sé, será híbrido, ¿no? Tú podrás estar o se integrará con el metaverso, no sabe, ¿no? la que Pero va a sí dar el que, impulso es esa generación del Roblox, sin duda. sí, sin duda, la del Fortnite, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Aquí hay una cosa que también surgió con el X-Talks ahí, porque es verdad que determinadas preguntas que son recurrentes, ¿no? Y un poquito para terminar, luego daremos algún titular, es el metaverso apasiona, pero también da miedo, ¿no? En este sentido, ¿no? O como mucho alerta. En este sentido, más que miedo, nos alerta de un futuro en el que no nos gustaría que ocurriera, y es el siguiente. Yo te voy a hacer una suposición y es, ¿qué pasaría si alguien está en el metaverso todo el tiempo? Es feliz en el metaverso, pero no lo es en la realidad y no quiere que se le desconecte de este metaverso, quiere pasar todo el tiempo en este metaverso. ¿Quién decide? Evidentemente es una hipótesis para que hagamos una reflexión de quién decide lo que está bien y lo que está mal. ¿Permitiríamos esa elección? ¿Debemos delimitar el uso del metaverso? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Estamos perjudicando en algún momento la esencia del propio ser humano? Es, como tú has dicho, evolución y por lo tanto tenemos que jugar o probar, o realmente tenemos que ser cautos y vista la experiencia con algunas tecnologías tenemos que ir muy despacio en ese sentido. ¿Tú qué piensas? Yo no puedo evitarlo, soy de un carácter libre pensador y creo que no hay que limitar nada, sino hay que darle a la persona, al ser humano, lo que hay que darle es sentido crítico. Y eso es base educacional totalmente. Bueno, hay una cosa que comentaron ayer también, que me pareció una frase muy buena, pero que también es repetida es un poco recurrente, pero con el tema del metaverso yo creo que entronca muy bien, y es lo siguiente, que la educación es clave para una sociedad libre, una sociedad realmente con un futuro próspero, ¿no? La educación y el metaverso es, como plataforma educativa, puede ser excelente en este sentido, ¿no? Puede transformar lo que es el proceso de educación y de evaluación, y no podemos ver el futuro con miedo, y en definitiva somos creadores de esa realidad y estamos ya inmersos en ella, queramos o no, y lo que tenemos que es transformarla en la mejor versión, ¿no? En este sentido, no sé qué piensas tú de lo que estoy comentando. Sin duda, yo pienso en ya no simplemente por el uso del metaverso, sino por una cuestión transversal de que el usuario, o sea, la persona ha de tener conocimientos suficientes como para tener sentido crítico
y decidir lo que está bien y lo que está mal. Eso es fundamental. Y a partir de ahí poder enfrentarse a cualquier cuestión de la vida con conocimiento de causa, ¿no? Y a partir de ahí pues, poder tomar sus decisiones como corresponda, pero en ningún caso limitar el uso, ¿no? Yo creo que no corresponde. Y aquí ya por último ya te dejo a ti, aparte de dar algún titular que quieras darnos, invitar, porque yo es verdad que sí que he sido crítico, no tanto con el metaverso y el concepto y las soluciones, sino con ese hype desmesurado que se está intentando trasladar porque es irreal y en el fondo sí que es cierto que existen muchísimas opciones, soluciones y posibilidades reales y que puede distorsionarse mucho la realidad del metaverso de lo que va a ser el futuro, como bien dice Zuckerberg, en 10 años o en 15, ¿no? Que a lo mejor tenemos, como él comenta, esas gafas de realidad virtual donde no vamos a distinguir la realidad de lo virtual, ¿no? Pero eso a día de hoy no es lo que tenemos, ¿no? Bueno, a lo mejor lo presentan ahora, a lo mejor lo presenta, pero no. Yo creo que hasta tanto no creo que van a llegar, pero un poco, pues eso, como una invitación, un titular y una invitación a las empresas que quieren buscar soluciones a través de esta tecnología, que yo creo que va a tener como la inteligencia artificial impacto en todos los sectores, unos más, otros menos, depende, y a unos a una velocidad y otros a otro, pero un poco que lances una invitación a que acudan a vosotros o al propio sector o a diferentes profesionales para que no piense que esta tecnología es de futuro, sino que es de presente y que no hay que perder la oportunidad de aprovechar las ventajas ya en ese sentido. Titular e invitación, ya acabamos. Pues yo diría que el metaverso y que los entornos 3D son una cuestión obviamente, de presente, ¿no? Y en cuanto a invitación, yo sería totalmente franco, ¿no? En ese aspecto. Diría que hay una limitación tecnológica o una capacidad tecnológica correspondiente para cada solución y para cada capacidad inversora, ¿de acuerdo? Y que sobre todo, sea con nosotros o sea con cualquier compañía, que tomen consideración de alguien que conozca muy bien el sector para que les recomiende cómo trabajar en él y ir de menos a más, sin duda, ¿no? Es decir, probar con soluciones más contenidas para ir dando pasos hacia algo más desarrollado. Pero sin duda, para cada una de las acciones o para cada una de las marcas hay tecnología suficiente y adaptada para poder estar presente con una capacidad de innovación más que resolutiva. Pues nada, Juan Antonio, la teníamos pendiente esta X-Talk, se retrasó, pero ya la hemos tenido en el metaverso además, la primera, porque las anteriores las realizamos con avatares, esta ha sido en un metaverso real. La gente, la comunidad que os conozca ya has lanzado el mensaje, la invitación a introducirnos en esta tecnología que es de presente y lo será seguro también de futuro, porque va a ser una tecnología que se va a integrar en nuestras vidas en diferentes aspectos. Tenemos que verlo. Yo sé que hay mucha gente temerosa de este concepto, pero yo también lo he sido y soy crítico con ella, pero estoy convencido de que el ser humano afrontará ese reto de forma positiva y daremos soluciones y daremos también de alguna forma servicios que a día de hoy a lo mejor no podemos ni siquiera imaginar. Entonces hay que mirar el futuro con optimismo, no hay que tener miedo y sí que hay que ser cautos, buscar una buena mentorización, como dices tú, un buen acompañamiento de un partner tecnológico, seáis vosotros o sean otras empresas, pero un buen aliado para que en este camino ir un poco bien asesorado para de alguna forma ir en línea recta y poco a poco, pero con pasos firmes y con conocimiento de causa, ¿no? Y en vuestro caso tenéis ahí experiencia contrastada y os conozco hace tiempo y mi enhorabuena por ser pioneros, porque lo sois, y además cercanos nacionales y bueno, de la tierra, ¿no? De Alicante. Sí, señor, sí, señor. Así que bueno, y por mi parte, Plácido, agradecerte el espacio, un placer. Hablamos de tener esta X-Talks en algún momento y como tú has dicho, pues se ha retrasado un poquito más de la cuenta, pero hemos encontrado el momento para tenerla y un placer, pues bueno, compartir en otro entorno, como ya hemos compartido en otros espacios, mesa de debate, en este caso metaverso de tertulia, sí. Y que bueno, que se repita muchas veces más, claro que sí.
Un abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo a Nos todos, vemos, amigos. nos vemos.